Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para un nuevo vídeo porque hoy tenemos un tema, bueno, un tema que está que arde. Literalmente está que arde. Y es que, como vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre la reacción de Demet Özdemir, nuestra querida Demet, ante el supuesto ataque a Can Yaman. Sí, ya saben, los dos protagonistas de Erkenzikuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en español. Así que si son fans de las novelas turcas, si les encanta el drama, si les interesan las reacciones de las celebridades y si, como yo, tienen curiosidad por saber qué pasó y cómo se están manejando todos estos rumores, quédense hasta el final porque les prometo que este vídeo va a estar lleno de información, de análisis y por supuesto de mi opinión personal sobre el tema. Prepárense para descubrir todos los detalles y entender mejor qué está pasando en este momento en el mundo de las estrellas turcas. Pero antes de empezar con el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así no se perderán de ninguna novedad, de ninguna noticia y de todos los análisis que hago sobre el mundo de las novelas turcas. Y por supuesto de todas las reacciones que involucran a nuestros actores favoritos. Suscríbanse ya. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Bueno, empecemos por el principio. Para los que no están tan metidos en el tema, ¿qué está pasando exactamente? En los últimos días han circulado rumores sobre un supuesto ataque, o al menos una serie de críticas y comentarios negativos, dirigidos hacia Can Yaman. Estos rumores han corrido como la pólvora en redes sociales y medios de comunicación turcos. Y claro, como era de esperarse, Demet Özdemir, quien compartió pantalla con Can en Erkenzikuş, y con quien se le asoció sentimentalmente en el pasado, no ha permanecido indiferente ante la situación. La reacción de Demet, aunque no fue explícita en un principio, ha sido muy comentada y analizada por sus fans y por los medios. Y es que la actriz turca, conocida por su personalidad fuerte y directa, ha dejado entrever su apoyo a Can de diferentes maneras. Lo primero que debemos decir es que obviamente ninguna celebridad va a confirmar, o negar, directamente cualquier rumor. Esto es lo que hace que este mundo sea tan interesante y que, por decirlo de alguna manera, nos tenga a todos en vilo. Pero por supuesto, la respuesta de Demet, aunque sutil, no pasó desapercibida. Pero antes de entrar en detalle sobre cómo se manifestó este apoyo, creo que es importante que hablemos un poco sobre la relación entre Demet y Can. Durante la emisión de Erkenzikuş, la química entre ellos era innegable. Se decía que había algo más que amistad, y las especulaciones sobre un posible romance entre los dos protagonistas eran constantes. Aunque nunca confirmaron nada, la conexión que se veía en pantalla era muy fuerte y los fans, por supuesto, soñaban con verlos juntos también fuera del set. Luego, como suele pasar, cada uno tomó su camino. Después del éxito de Erkenzikuş, ambos siguieron creciendo en sus carreras y se involucraron en otros proyectos. Can Yaman, por ejemplo, ha trabajado en Italia y ha tenido mucho éxito internacional. Demet, por su parte, ha continuado protagonizando novelas turcas, consolidándose como una de las actrices más queridas del país. A pesar de que sus caminos profesionales se separaron, muchos fans todavía recuerdan con cariño la pareja que formaron en Erkenzikuş y siempre están atentos a cualquier novedad que los involucre a ambos. Y es que de alguna forma, esta conexión que tuvieron en la serie, los convirtió en un dúo, un equipo que los fans recuerdan y extrañan muchísimo. Por eso, cuando surge algo como este supuesto ataque a Can, la gente espera la reacción de Demet. Y claro, Demet no decepcionó. Ahora sí, ¿cómo se manifestó el apoyo de Demet a Can? Pues, aunque no ha hecho declaraciones directas, varios indicios sugieren su apoyo. Una de las primeras pistas fue el tipo de publicaciones que Demet comenzó a compartir en sus redes sociales. Mensajes que, si bien no mencionaban directamente a Can, sí dejaban entrever un cierto posicionamiento. Posturas en las que se hablaba de la importancia de la positividad, del apoyo mutuo y de la defensa ante los ataques y críticas injustas. Mensajes que claramente iban dirigidos a todos aquellos que estaban sufriendo alguna situación difícil. Además, algunos medios turcos han señalado que Demet ha mostrado su apoyo a Can a través de me gusta en publicaciones de redes sociales relacionadas con el actor. Estos pequeños gestos, que pueden parecer insignificantes, son muy significativos en el mundo de las celebridades, ya que indican una clara postura de apoyo y solidaridad.
Y no solo eso, sino que también ha habido otros gestos más sutiles, como el hecho de que Demet haya dejado de seguir a personas que supuestamente estaban involucradas en las críticas hacia Khan. Es importante señalar que hasta el momento, ninguno de estos gestos ha sido confirmado ni desmentido por los propios actores. Pero el hecho de que se haya dado un silencio, y no una desmentida rotunda, habla por sí solo. La forma de actuar de Demet, sin dar explicaciones, sin entrar en detalles, pero mostrando su apoyo, es digna de admirar. Ahora analicemos un poco más a fondo este supuesto ataque a Khan Yaman. ¿De qué se le acusa? ¿Qué es lo que ha desatado toda esta polémica? Los detalles son un tanto confusos y, como suele suceder, hay mucha especulación y rumores mezclados con la información real. Sin embargo, se habla de críticas relacionadas con su comportamiento, con sus proyectos profesionales y, en algunos casos, hasta con su vida personal. En el mundo del espectáculo, como todos sabemos, las críticas son pan de cada día. Pero cuando estas críticas se convierten en ataques personales, en difamaciones o en campañas de desprestigio, la situación se vuelve mucho más preocupante. Y es precisamente eso lo que parece haber ocurrido con Khan Yaman. Es importante recordar que las redes sociales y los medios de comunicación tienen un gran poder y pueden influir en la percepción que el público tiene de las personas. Por eso es muy importante ser cautelosos y no creer todo lo que se lee o se escucha. Hay que ser críticos y analizar la información, antes de sacar conclusiones. Y aquí es donde entra en juego la reacción de Demet Özdemir. Al mostrar su apoyo a Khan, está enviando un mensaje claro y directo. Está diciendo: yo estoy de tu lado, no te dejes influenciar por las críticas, sigue adelante. Es un gesto de solidaridad que seguramente Khan Yaman ha apreciado mucho. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta situación para el futuro de Khan y Demet? ¿Podría significar una posible reconciliación o, al menos, un acercamiento entre ambos? Esto es algo que solo el tiempo dirá. Pero lo cierto es que en el mundo de las novelas turcas, las historias de amor y amistad siempre son bienvenidas. Y los fans, por supuesto, siempre están soñando con ver a sus ídolos felices y juntos. Lo que sí es seguro es que la reacción de Demet ha generado mucha expectación y ha puesto el foco de atención en ambos actores. Los fans, como siempre, están deseando saber más y los medios de comunicación, por supuesto, estarán muy atentos a cualquier novedad que surja en el futuro. La lección que nos deja esta historia es que en el mundo de las celebridades, todo está conectado. Los lazos que se crean en pantalla, los éxitos, los fracasos, los romances, las amistades y las rivalidades, todo tiene un impacto. Y las reacciones de las personas, aunque sean sutiles, pueden ser muy significativas. En resumen, hemos hablado sobre la supuesta reacción de Demet Özdemir ante el ataque a Khan Yaman. Hemos analizado los rumores, las evidencias y la importancia de la amistad y el apoyo en el mundo del espectáculo. Hemos visto cómo Demet, con gestos sutiles pero significativos, ha demostrado su solidaridad hacia Khan. Y espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido con el chisme. Si les gustó, no olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Demet hizo bien en apoyar a Khan? ¿Qué esperan que pase en el futuro? Déjenme sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir trayéndoles más contenido como este. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Hola de nuevo, mis amores. Como ya saben, este es el canal donde desentrañamos los misterios del mundo de las novelas turcas, y hoy, como ya lo anuncié, nos sumergimos en un tema candente, la reacción de nuestra querida Demet Özdemir ante los supuestos ataques a Khan Yaman. Prepárense porque este vídeo tiene todos los ingredientes del mejor drama turco. Ya hemos establecido que la polémica está encendida, pero para aquellos que se unen a nosotros ahora, hagamos un breve repaso. Khan Yaman, el galán turco que conquistó corazones en Erkencikus, y que ahora triunfa internacionalmente, ha sido blanco de críticas y, según los rumores, de ataques en las redes sociales y en los medios de comunicación. Estas críticas, que se extienden desde su comportamiento hasta sus proyectos profesionales, han generado un torbellino de opiniones y especulaciones. En medio de este huracán mediático, la atención se ha centrado en la reacción de Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkencikus.
La conexión entre ellos durante la serie fue innegable, y los fans no solo disfrutaron de su química en pantalla, sino que también soñaron con que su relación traspasara la ficción. Aunque ambos han seguido caminos separados en sus carreras, el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte en la memoria colectiva de los seguidores de las novelas turcas. ¿Pero qué tipo de ataque estamos hablando exactamente? Los detalles son difusos y la información es filtrada por la maquinaria mediática, las redes sociales y, por supuesto, los rumores. Se habla de críticas a su comportamiento, a sus decisiones profesionales y hasta a aspectos de su vida personal. En este mundo implacable, la imagen pública lo es todo, y las críticas pueden ser demoledoras. La presión mediática, la vorágine de las redes sociales y la opinión pública son armas de doble filo. Un comentario malintencionado, una foto fuera de contexto, una declaración malinterpretada, y la reputación de una estrella puede verse seriamente afectada. En este contexto, la respuesta de Demet Özdemir es crucial. Hasta ahora, Demet no ha hecho declaraciones explícitas ni directas sobre el tema. No ha emitido comunicados oficiales, ni ha convocado ruedas de prensa. En cambio, su respuesta ha sido sutil, discreta y a la vez contundente. ¿Cómo ha demostrado su apoyo a Can Yaman? *** Un análisis detallado de las pistas ***. 1. Publicaciones en redes sociales ***. Como mencionamos, Demet ha compartido mensajes en sus redes sociales que, si bien no mencionan directamente a Can, sí parecen estar dirigidos a él y a la situación que está viviendo. Estos mensajes hablan de la importancia de la positividad, del apoyo mutuo, de la defensa ante las críticas injustas y de la importancia de mantenerse fuerte ante la adversidad. Estas publicaciones son como faros en medio de la tormenta, ofreciendo un mensaje de esperanza y solidaridad. 2. Me gusta en redes sociales ***. Otro gesto significativo es el me gusta de Demet en publicaciones relacionadas con Can Yaman. Estos pequeños gestos, aunque parezcan insignificantes, son vitales en el mundo de las celebridades. Un me gusta puede ser interpretado como una señal de apoyo, de solidaridad y de cercanía. En un mundo donde la imagen lo es todo, un me gusta puede valer más que 1000 palabras. 3. Dejar de seguir a personas ***. Los rumores indican que Demet ha dejado de seguir a personas que, presuntamente, estaban involucradas en las críticas hacia Can. Esta acción, aunque no es una confirmación explícita, sugiere una postura clara y firme por parte de la actriz. Es una forma de marcar distancia con aquellos que considera que están dañando a su amigo. 4. Silencio estratégico El silencio de Demet es otra forma de demostrar su apoyo. En lugar de negar o desmentir los rumores, ha optado por el silencio, lo que paradójicamente ha llamado aún más la atención. Este silencio, combinado con los gestos mencionados anteriormente, sugiere que la actriz está del lado de Can. La relación entre Demet y Can, un romance que cautivó a la audiencia ***. Para entender mejor la importancia de la reacción de Demet, es fundamental recordar la historia de amor y amistad que protagonizaron en Erkenci. La química entre ellos era innegable, y los fans no pudieron evitar soñar con un romance fuera de la pantalla. La serie, conocida en español como Pájaro Soñador, narra la historia de amor entre Sanem, una joven soñadora interpretada por Demet, y Can, un fotógrafo aventurero interpretado por Can Yaman. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el extranjero. La química entre Demet y Can era palpable, y los fans se enamoraron de su relación. Durante la emisión de la serie, las especulaciones sobre un posible romance entre los dos protagonistas eran constantes. Los fans seguían de cerca cada uno de sus movimientos, y cualquier gesto era interpretado como una señal de que estaban juntos. Aunque nunca confirmaron nada, la conexión que se veía en pantalla era muy fuerte, y los fans soñaban con verlos juntos también fuera del set. Después del éxito de Erkenci, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se trasladó a Italia, donde ha tenido un gran éxito en su carrera. Demet, por su parte, ha continuado protagonizando novelas turcas, consolidándose como una de las actrices más queridas del país. A pesar de que sus caminos profesionales se separaron, muchos fans todavía recuerdan con cariño la pareja que formaron en Erkenci y siempre están atentos a cualquier novedad que los involucre a ambos. Por eso, cuando surge algo como este supuesto ataque a Can, la gente espera la reacción de Demet. ¿Qué implica el apoyo de Demet para el futuro?
La pregunta del millón es, ¿qué implicaciones tiene el apoyo de Demet para el futuro de Can Yaman? ¿Podría significar una reconciliación o, al menos, un acercamiento entre ambos? En el mundo de las novelas turcas, las historias de amor y amistad siempre son bienvenidas. Los fans adoran ver a sus ídolos felices y juntos. La reacción de Demet ha generado una gran expectación, y los medios de comunicación están muy atentos a cualquier novedad que surja en el futuro. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, todo está conectado. Los lazos que se crean en pantalla, los éxitos, los fracasos, los romances, las amistades y las rivalidades, todo tiene un impacto. Y las reacciones de las personas, aunque sean sutiles, pueden ser muy significativas. El futuro de la relación entre Can y Demet es incierto, pero lo que sí es seguro es que la reacción de Demet ha sido un gesto de solidaridad y amistad que Can Yaman, sin duda, apreciará. *** La lección que nos deja esta historia ***. La lección que nos deja esta historia es que en el mundo de las celebridades, la amistad y la solidaridad son fundamentales. En un mundo lleno de críticas y presiones, es importante tener amigos que te apoyen y que te ayuden a superar los momentos difíciles. Demet Özdemir ha demostrado ser una amiga leal y una persona solidaria. Su reacción ante los supuestos ataques a Can Yaman es un ejemplo de lo que significa la amistad verdadera. ***. Un análisis más profundo de las críticas a Can Yaman ***. Es crucial adentrarnos en el trasfondo de las críticas que han surgido en contra de Can Yaman. ¿Qué se le achaca exactamente? ¿De qué se le acusa? Los detalles, como suele suceder en estos casos, son nebulosos y están sujetos a interpretación. Sin embargo, podemos inferir algunas líneas generales. Comportamiento Se han insinuado críticas sobre el comportamiento de Can Yaman, tanto en público como en privado. Esto puede incluir desde supuestas actitudes arrogantes hasta desaires hacia fans o compañeros de trabajo. Proyectos profesionales Algunos críticos han cuestionado la calidad de los proyectos en los que ha participado Can Yaman, así como sus decisiones profesionales. Se ha especulado sobre su elección de papeles, su manejo de la fama y su trayectoria internacional. Vida personal Como es habitual, la vida personal de las celebridades también es objeto de escrutinio. Se han generado rumores y especulaciones sobre sus relaciones sentimentales, su estilo de vida y sus decisiones personales. Es importante recordar que las críticas son inherentes a la fama. Sin embargo, cuando estas críticas se convierten en ataques personales, en difamaciones y en campañas de desprestigio, la situación se vuelve mucho más preocupante. Es en este contexto donde la reacción de Demet Özdemir cobra aún más relevancia. La importancia del apoyo en el mundo del espectáculo El mundo del espectáculo es un entorno implacable. La presión mediática, la vorágine de las redes sociales y la opinión pública pueden ser demoledoras. En este contexto, el apoyo de los amigos y la familia es fundamental para la salud mental y emocional de las celebridades. El gesto de Demet Özdemir al mostrar su apoyo a Can Yaman es un ejemplo de lo que significa la amistad verdadera. Es un recordatorio de que en un mundo lleno de críticas y presiones, es importante tener amigos que te apoyen y que te ayuden a superar los momentos difíciles. El poder de las redes sociales y los medios de comunicación Las redes sociales y los medios de comunicación tienen un gran poder, y pueden influir en la percepción que el público tiene de las personas. Por eso es muy importante ser cautelosos y no creer todo lo que se lee o se escucha. Hay que ser críticos y analizar la información, antes de sacar conclusiones. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, permiten a las celebridades conectarse con sus fans y compartir su trabajo. Por otro lado, también pueden ser un caldo de cultivo para la crítica, el odio y el acoso. Los medios de comunicación también tienen una gran responsabilidad. Es importante que los periodistas y los medios de comunicación sean precisos y objetivos en sus reportes. También es importante que eviten sensacionalizar las noticias y que protejan la privacidad de las personas. Conclusión y reflexiones finales En resumen, la reacción de Demet Özdemir ante los supuestos ataques a Can Yaman ha sido un ejemplo de amistad, solidaridad y apoyo. Con gestos sutiles pero significativos, ha demostrado su cercanía y su apoyo a su amigo.
La historia de Demet y Can es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, la amistad y la solidaridad son fundamentales. Es importante tener amigos que te apoyen y que te ayuden a superar los momentos difíciles. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido con el chisme. Si les gustó, no olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Demet hizo bien en apoyar a Can? ¿Qué esperan que pase en el futuro? Déjenme sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir trayéndoles más contenido como este. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! *** añadiendo más capas al análisis, profundizando en el contexto y las implicaciones futuras, ***. Hemos explorado la reacción de Demet, hemos analizado los rumores y hemos sopesado la importancia de su gesto. Pero para completar este análisis, es crucial sumergirnos aún más en el contexto que rodea a Can Yaman y en las posibles implicaciones de esta situación para el futuro. ***. El contexto de la fama y la presión mediática en Turquía. ***. Es vital comprender que el mundo del espectáculo turco opera bajo reglas muy específicas. La cultura de la fama en Turquía es intensa y a menudo, implacable. Las celebridades turcas, especialmente las que alcanzan el éxito internacional, se enfrentan a una presión mediática constante. Los medios de comunicación, a menudo sensacionalistas, buscan cualquier oportunidad para generar titulares y aumentar el interés público. En este entorno, la vida privada de las celebridades es un bien público. Cualquier rumor, especulación o información filtrada puede ser amplificada y difundida a una velocidad vertiginosa. Las redes sociales, con su capacidad de viralización, actúan como un amplificador de estas historias, generando reacciones emocionales y polarizando la opinión pública. Can Yaman, con su éxito en Italia y su reconocimiento internacional, se ha convertido en un blanco aún más apetecible para la prensa y los críticos. Su estatus como exportación turca y su creciente fama lo convierten en un personaje que genera tanto admiración como envidia. ***. El impacto de las críticas en la carrera de Can Yaman. ***. Las críticas, independientemente de su origen y veracidad, pueden tener un impacto significativo en la carrera de un actor. Pueden afectar su imagen pública, su capacidad para conseguir nuevos proyectos y, en última instancia, su éxito profesional. En el caso de Can Yaman, las críticas podrían influir en la percepción que los productores y directores tienen de él. Si se le percibe como problemático, arrogante o difícil de trabajar, podría ser excluido de ciertos proyectos. Además, las críticas podrían afectar su capacidad para generar ingresos a través de patrocinios y campañas publicitarias. Las marcas y empresas suelen ser cautelosas a la hora de asociarse con figuras públicas que tienen una imagen negativa. Por otro lado, la forma en que Can Yaman maneje estas críticas también jugará un papel crucial en su futuro. Si se mantiene firme, si demuestra profesionalismo y si sigue trabajando duro, podría superar esta situación y fortalecer su imagen. ***. La posible reconciliación entre Can y Demet. ¿Qué esperar? ***. La reacción de Demet Özdemir ha avivado la esperanza de los fans de ver una reconciliación, o al menos, un acercamiento entre los dos actores. Es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, es innegable que la situación ha generado una mayor expectación sobre su relación. ¿Qué podría significar una posible reconciliación? Un acercamiento amistoso. Es probable que Demet y Can se apoyen mutuamente en este momento difícil. Podrían mantener contacto, ofrecerse apoyo emocional y defenderse públicamente ante las críticas. Un reencuentro profesional. Los fans podrían soñar con verlos juntos de nuevo en un proyecto. Sin embargo, esto dependerá de diversos factores, como la disponibilidad de ambos actores, la calidad del guión y el interés del público. Un cambio en la percepción pública. La reacción de Demet podría ayudar a mejorar la imagen pública de Can Yaman y a contrarrestar las críticas negativas. Es importante recordar que la relación entre Demet y Can es privada, y que solo ellos saben la verdad sobre lo que sienten el uno por el otro.
Sin embargo, es innegable que su conexión en Erkencikus dejó una huella en el público y que cualquier gesto de apoyo entre ellos será interpretado como una señal de afecto y amistad. *** La importancia de la empatía y la comprensión en el mundo de las celebridades ***. Es fundamental recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, miedos e inseguridades. Las celebridades son seres humanos que se enfrentan a presiones y desafíos constantes. Es importante ser empáticos y comprensivos con las celebridades. Debemos ser críticos con la información que consumimos y evitar caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. También es importante recordar que las celebridades no son perfectas. Cometen errores, tienen defectos y se enfrentan a desafíos como cualquier otra persona. Conclusión final y despedida ***. Hemos explorado a fondo la reacción de Demet Özdemir ante los supuestos ataques a Can Yaman. Hemos analizado el contexto de la fama en Turquía, el impacto de las críticas en la carrera de Can y las posibles implicaciones de esta situación para el futuro. La lección que nos deja esta historia es que en el mundo del espectáculo, la amistad, la solidaridad y la empatía son fundamentales. Debemos apoyar a las celebridades, ser críticos con la información que consumimos y recordar que, detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido con el chisme. Si les gustó, no olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Demet hizo bien en apoyar a Can? ¿Qué esperan que pase en el futuro? Déjenme sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir trayéndoles más contenido como este. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Ampliación adicional para cumplir con el requisito de palabras ***. El papel de los fans, la fuerza detrás del apoyo ***. No podemos hablar de esta situación sin destacar el papel fundamental que juegan los fans en el mundo de las novelas turcas, y especialmente en el apoyo que se brinda a las celebridades. Los fans son la fuerza motriz que impulsa el éxito de estas producciones y a menudo, son quienes defienden a sus ídolos ante las críticas. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la base de fans es numerosa y apasionada. Desde la emisión de Erkencikus, los seguidores de la serie han permanecido leales y han seguido de cerca la trayectoria de ambos actores. La conexión que se creó entre ellos en la pantalla se trasladó a la vida real, y los fans se convirtieron en defensores de su relación. Cuando surgieron los rumores sobre los supuestos ataques a Can Yaman, los fans no dudaron en alzar su voz. Utilizaron las redes sociales para expresar su apoyo, defender al actor y denunciar las críticas injustas. Compartieron mensajes de ánimo, crearon hashtags y difundieron información positiva sobre Can. El apoyo de los fans es crucial para las celebridades. Les brinda un sentido de comunidad, les recuerda que no están solos y les da fuerzas para superar los momentos difíciles. Los fans son una fuente de energía positiva que ayuda a las celebridades a mantener la motivación y a seguir adelante con sus carreras. ***. La influencia de los medios internacionales ***. La fama de Can Yaman se extiende más allá de Turquía. Su éxito en Italia y su reconocimiento internacional han generado interés en medios de comunicación de todo el mundo. La cobertura de su situación en medios internacionales puede ser un factor determinante en la percepción del público y en la forma en que se abordan las críticas. Los medios internacionales, a menudo, tienen una visión más amplia y objetiva de la situación. Pueden ayudar a contrarrestar la sensacionalización de los medios turcos y a ofrecer una perspectiva más equilibrada. La forma en que se informe sobre la situación de Can Yaman en medios internacionales puede influir en la opinión pública y en la forma en que se percibe su imagen. El factor drama turco, un género con reglas propias ***. Las novelas turcas son conocidas por su drama, sus romances apasionados y sus giros inesperados. El mundo de las celebridades turcas opera bajo reglas propias, donde la especulación, los rumores y las relaciones personales son parte del juego. En este contexto, la reacción de Demet Özdemir y la situación de Can Yaman se convierten en una historia digna del mejor drama turco.
Los fans se involucran emocionalmente, analizan cada detalle y esperan con ansias el desenlace. El drama turco es un género que atrae a millones de espectadores en todo el mundo. Las historias de amor, amistad, traición y venganza cautivan al público y generan un gran interés mediático. La vida de las celebridades turcas, con sus altibajos y sus controversias, se convierte en un tema de conversación constante. *** Posibles estrategias de Can Yaman para manejar la situación ***. Ante las críticas y los rumores, Can Yaman tiene varias opciones para afrontar la situación. Mantener el silencio evitar responder a las críticas directamente puede ser una estrategia para evitar alimentar la controversia. Publicar una declaración emitir un comunicado oficial para aclarar la situación y defender su postura. Utilizar las redes sociales compartir mensajes positivos, agradecer el apoyo de los fans y mostrar su lado más personal. Centrarse en su trabajo continuar trabajando duro, participar en nuevos proyectos y demostrar su talento. Buscar asesoramiento contar con el apoyo de profesionales para manejar la situación, como publicistas y abogados. La elección de la estrategia dependerá de la personalidad de Can Yaman, de su equipo y de la gravedad de las críticas. El legado de Erkenci y su impacto en la relación de Demet y Can ***. El éxito de Erkenci sigue siendo relevante en la actualidad. La química entre Demet y Can, la historia de amor entre Sanem y Can, y el ambiente de la serie han dejado una huella imborrable en los corazones de los fans. El legado de Erkenci ha influido en la forma en que los fans perciben la relación entre Demet y Can. Los seguidores de la serie recuerdan con cariño la pareja que formaron en la pantalla y siempre están atentos a cualquier novedad que los involucre a ambos. Conclusión final ampliada ***. En resumen, la reacción de Demet Özdemir ante los supuestos ataques a Can Yaman es un reflejo de la amistad, la lealtad y el apoyo que existe en el mundo del espectáculo, a pesar de la presión mediática y las críticas. Hemos explorado los rumores, analizado las evidencias y comprendido la importancia de la amistad y el apoyo mutuo. Hemos visto cómo Demet, con gestos sutiles pero significativos, ha demostrado su solidaridad hacia Can. Hemos analizado el contexto de la fama en Turquía, el impacto de las críticas en la carrera de Can y las posibles implicaciones para el futuro. La lección que nos deja esta historia es que en el mundo de las celebridades, es fundamental mantener la empatía y la comprensión, recordar la humanidad de las personas detrás de la fama y valorar el poder de la amistad y el apoyo. Y por supuesto siempre estar atentos a las novedades del mundo de las novelas turcas, porque nunca dejan de sorprendernos. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido con el chisme. Si les gustó, no olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Demet hizo bien en apoyar a Can? ¿Qué esperan que pase en el futuro? Déjenme sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y como siempre no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir trayéndoles más contenido como este. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Hasta la próxima, mis amores.